En los muros de piedra del monasterio de Palma di Montechiaro, en la Sicilia de 1676, una monja despertó cubierta de tinta y rodeada de una presencia que no pertenecía a este mundo. Sor María Crucifissa de la Concepzione, una mujer de intelecto brillante, consumida por visiones aterradoras, fue hallada en su celda con el rostro desencajado y una carta en la mano que desafiaría la lógica humana durante 3 siglos. Según su propio testimonio, el mismísimo Lucifer había tomado posesión de su cuerpo para redactar un mensaje destinado a convencer a la humanidad de que Dios era una invención de los hombres. El manuscrito era una pesadilla visual, un alfabeto indescifrable compuesto por símbolos griegos, rúnicos, latinos y caracteres nunca antes vistos, dispuestos en una gramática que parecía burlarse de cualquier lengua conocida. Durante 300 años, la ciencia descartó el evento como un brote psicótico o una elaborada farsa, pero la geografía del lugar contaba otra historia. El convento seguía siendo un imán para fenómenos que los lugareños no se atrevían a nombrar. El misterio dio un giro aterrador en 2017, cuando un grupo de investigadores del Centro Científico Ludum en Catania utilizó un algoritmo de descifrado desarrollado por servicios de inteligencia en la red profunda. Lo que el código reveló no fue el balbuceo de una mente perturbada, sino un discurso coherente, blasfemo y perturbadoramente lúcido, que describía a la Santísima Trinidad como pesos muertos y afirmaba que el sistema religioso no funciona para los mortales. La ciencia se enfrenta hoy a una encrucijada imposible. ¿Cómo pudo una monja aislada, sin acceso a estudios lingüísticos avanzados, amalgamar idiomas antiguos de forma tan precisa para crear un código que solo la inteligencia artificial del siglo XXI pudo romper? Los neurólogos sugieren que Sor María pudo sufrir de un trastorno de personalidad múltiple, con una capacidad de retención lingüística sobrehumana, pero la precisión del mensaje y la atmósfera de opresión que aún se respira en su antigua habitación sugieren algo más oscuro. ¿Fue la carta el producto de un cerebro excepcional colapsando bajo el dogma? ¿O es posible que la tecnología moderna haya abierto accidentalmente una ventana a una frecuencia de maldad pura que la ciencia no sabe cómo cerrar? Tras el hallazgo inicial, varias hojas suplementarias del manuscrito parecieron cambiar con el tiempo. La tinta, al tocarla con guantes, dejaba una sensación húmeda, aun cuando estaba seca. Algunas de esas páginas mostraron, a la luz de lámparas ultravioleta, nuevas glosas que no estaban registradas en las fotografías anteriores. Los archivos fotográficos más antiguos parecían carecer de esas adiciones, como si las letras hubieran emergido después del registro. Los conservadores negaron contaminación, pero el olor persistente a ozono y azufre pocas horas después de cada examen fue documentado. Personas que pasaron una sola noche en la celda de Sor María reportaron sueños idénticos: beber de una fuente donde las letras flotaban en la superficie y luego despertarse con la sensación de no poder recordar la mitad del rostro de un ser querido. Varios voluntarios que afirmaron no haber leído el manuscrito luego tuvieron breves episodios de amnesia anterógrada. Sabían hechos antiguos, pero no podían retener nueva información por más de minutos. Los médicos que evaluaron estos casos no encontraron lesiones cerebrales detectables, solo patrones de sueño anormales y una creciente paranoia. Alguien, en un pueblo cercano, dibujó por la noche en la pared de su granero signos que coincidían con un glifo menor del manuscrito. El hombre juró no recordar haberlo hecho. Su esposa, al día siguiente, encontró el dibujo y rompió a llorar. Un restaurador que reprodujo uno de los símbolos para un estudio químico despertó al día siguiente con la mano marcada por una tinta invisible que solo apareció al mojarla. Investigadores del Ludum guardaron copias digitales del texto descifrado. En varias ocasiones, los logs de control de versiones mostraron cambios sin autor, pequeñas alteraciones sintácticas que, cuando se traducían, formaban frases que inducían a la duda existencial.
No se encontraron intrusiones externas en las máquinas, pero las modificaciones obedecían a patrones matemáticos, series de números primos, permutaciones de Fibonacci, como si el propio texto fuera un algoritmo que se reconstituyera. Instrumentación meteorológica instalada en la azotea del convento registró microcaídas de temperatura localizadas y breves fluctuaciones magnéticas, coincidiendo con la noche en que el manuscrito se mostraba a visitantes. Las brújulas de bolsillo giraban sin control en esa ala del monasterio. Las cámaras infrarrojas captaban ocasionalmente formas imprecisas de baja energía que no se manifestaban en el espectro visible. Más inquietante aún fue el hallazgo de patrones numéricos dentro del texto que coincidían con constantes matemáticas conocidas, pero con pequeñas desviaciones. Series que se acercaban a pi o e y luego se desvían siguiendo una ley que ningún cálculo clásico explicaba. Un matemático que estudió esas desviaciones propuso que el manuscrito contenía una función recursiva que respondía a la observación. Cuanto más intentabas medir, más se alteraba la serie. El paper, publicado en una revista menor, fue retirado tras presiones institucionales y tembladas veladas. Varios miembros de equipos que trabajaron con el manuscrito cambiaron de conducta. Algunos abandonaron la ciencia y se volvieron ermitaños. Otros declararon experiencias místicas, y en un caso, un joven lingüista informó de la súbita incapacidad para leer cualquier alfabeto que no fuera el natal. 2 investigadores dejaron notas convulsas tras morir en circunstancias que nunca quedaron completamente aclaradas. Los archivos médicos citan causas naturales, pero los colegas sospechan que algo en el contacto con el texto alteró sus procesos de pensamiento. Ninguno de estos hechos establece causalidad, pero el patrón temporal llevó a autoridades eclesiásticas a prohibir la difusión completa del texto y a custodiar la celda con un silencio que parecía más miedo que reverencia. Tras la primera decodificación por IA, se registraron irregularidades en modelos de lenguaje que habían procesado el texto, respuestas que empezaban a incluir frases no presentes en sus conjuntos de entrenamiento, estructuras que parecían inventar raíces léxicas. Los ingenieros reiniciaron sistemas, borraron cachés, reentrenaron modelos, y aún así algunos subsistemas devuelven de forma intermitente secuencias que replican la sintaxis del manuscrito. La última advertencia. En los márgenes finales de la copia descifrada, un pasaje truncado parece dirigirse a cualquier lector futuro. No es tanto una blasfemia explícita, cuanto una advertencia codificada. Si la lees hasta el final, algo de ti quedará para siempre dispuesto en una probabilidad que no conoces. Quienes intentaron reconstruir la frase completa han dejado de hablar del asunto en público. Con todo ello, el misterio no se limita a preguntas históricas o religiosas. Las anomalías tocan la metodología científica misma. ¿Qué hacer con un texto cuya estructura altera los registros, condiciona la memoria de los sujetos y parece interactuar con sistemas artificiales de procesamiento? Cerrar el archivo, destruir las páginas, aislar el convento como si fuera un peligro biológico o abrirlo más aún en nombre de la investigación. Cada opción acarrea riesgos que ningún comité está dispuesto a asumir con plena conciencia. Así, la carta de Sor María, la tinta, parece rehusar borrarse. Se ha convertido en un objeto liminal, reliquia y experimento, blasfemia y teorema. Para algunos, es la prueba de que la realidad tiene fisuras que la razón aún no puede recomponer. Para otros, un peligro que debe ser olvidado. Pero para quienes han pasado una noche en la celda de Sor María, no hay dudas de que es real.